Si un hombre quiere conocer el corazón de un rey, debe leer sus leyes, porque toda ley revela inevitablemente el carácter del legislador. Porque si de pronto un presidente en Sudamérica saca una ley y en esa ley dice el que tome un vehículo sin licencia de conducción deben amputársele sus piernas y sus brazos. ¿Qué es lo primero que uno diría? Qué crueldad, ¿verdad? Si el niño le levanta los hombros a la mamá, se los vamos a quemar. Dice uno, ya este hombre tiene problemas, ¿verdad? Es un cruel, porque las leyes hablan de quien las legisla. Entonces, ¿qué nos dicen los 10 mandamientos acerca de Dios? Por eso vamos a estar predicando acerca de los 10 mandamientos como ventanas al carácter santo de ese rey quien ha dado esta ley. Cada mandamiento nos mostrará cuánto nos parecemos a Adán y cuánto necesitamos parecernos más a Cristo. Cada mandamiento será un espejo hasta que finalmente miremos el rostro del único hombre que los obedeció perfectamente, a Jesucristo, y nos lleve esto a alcanzar la medida y la estatura de este varón perfecto. Pero antes de estudiarlos, debemos conocer al Dios que los pronunció. Entonces veamos cómo primero que la ley es el reflejo del carácter de Dios. ¿Qué es la ley? El reflejo del carácter de Dios. ¿Cuál ley? ¿La ley colombiana? No. La ley de Dios que se nos revela en las Escrituras. ¿Sí? Si vamos a ver que la ley refleja el carácter de Dios, deberíamos preguntarnos por qué mentir es pecado. Porque Dios nunca miente. Y si la ley nos revela el carácter de Dios y dice que no mentirás y mentir es pecado porque no obedecer los 10 mandamientos es pecado, ¿por qué es pecado? Porque al revelarnos el carácter de Dios que nunca miente, no deberíamos mentir. Por ejemplo, Tito capítulo 1, verso 2, ahí leemos que Dios es el Dios que no miente. Entonces, al Él darnos un mandamiento, no mentirás, nos está revelando su carácter santo y la línea que debemos seguir. La mentira es pecado, hermanos, porque contradice ese carácter veraz de Dios. Pero también preguntémonos por qué el asesinato es pecado. Porque Dios es vida y es el dador de la vida, como dice Hechos capítulo 17, verso 25. Pues Él es quien da a todos vida y alimento y todas las cosas. Por eso el asesinato es pecado, porque contradice al Dios que da la vida. Preguntémonos también, ¿por qué la idolatría es pecado? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque como dice Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y verso 5, dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al nosotros practicar la idolatría y hacer de cualquier cosa, animal u hombre, un objeto de adoración, estamos negando ese carácter único del Dios Todopoderoso. También Isaías capítulo 42, verso 8. El mismo Señor dice, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, hermanos, si ve que estos mandamientos nos están revelando el carácter santo de Dios. Hace visible lo invisible del Dios Espíritu. Un Dios que es uno solo. Un Dios que demanda amarle sin reservas. Un Dios que a otro no da su gloria
y menos da su alabanza a esculturas hechas por manos de hombres. Y Deuteronomios capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Ahora también preguntémonos, ¿por qué el adulterio es pecado? Porque Dios es fiel. Dios nos dio una ley para revelarnos su carácter santo, para que sus criaturas nos parezcamos a Él. Y Él dice en esa ley que el adulterio es pecado porque su carácter es fiel. Dice Deuteronomios capítulo 7, verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Y nosotros, al ser sus criaturas, estamos llamados a ser fieles y a guardar el pacto como es su carácter santo. El adulterio no solo es una falla matrimonial, hermanos, es una traición que contradice el carácter fiel de Dios a su pacto. Ahora también preguntémonos, ¿por qué el robo es pecado? Porque al revelarnos Dios su carácter justo en este mandamiento de no robarás, Él se está revelando como un Dios justo. Dice Deuteronomio capítulo 32, verso 4, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Y si nosotros los cristianos estamos unidos por medio de la fe y el poder del Espíritu a Cristo en una persona, y dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo puede Cristo vivir en mí y estar unido a mí si no somos rectos de corazón? Si no somos hombres de verdad, si hay iniquidad e injusticia en nosotros. De manera, como dice Romanos capítulo 7, verso 12, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Lo creen? Entonces, ¿qué son los 10 mandamientos? Hacen parte de la ley de Dios, que ya vamos a ir mirándola un poquito más. Son sus mandamientos, y al estos mandamientos revelarnos el carácter santo del Rey Creador, son santos, el mandamiento es santo, justo y bueno. No son una carga, mis queridos hermanos. La ley de Dios no es arbitraria, porque nace del carácter santo de nuestro Dios. Como dice Romanos capítulo 7, verso 7. Dice el apóstol Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, a la ley revelarnos el carácter santo de Dios y decirnos, no codiciarás, porque Dios es un Dios santo que no codicia, esto nos revela a nosotros que hay algo que es pecado, que es indebido. Y como veíamos en enseñanzas atrás, ¿qué es pecado? Es errar al blanco de los 10 mandamientos. La ley, hermanos, no inventa el rostro, lo revela. Como decía Thomas Watson, la ley es el espejo de la mente, refleja lo que hay en el corazón. Pablo no sabía qué era codicia y que era mala hasta que la ley reveló que desear lo que tiene otro de manera pecaminosa y con envidia es pecado, mis queridos hermanos. También Thomas Watson dijo, la política de Satanás es o bien evitar que veamos nuestros pecados o evitar que veamos el espejo de la ley en nuestras acciones. Entonces, como decía el apóstol Pablo, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando venimos a los 10 mandamientos que están expuestos teológicamente en toda la escritura, nos estamos viendo en el espejo,
Porque si de pronto usted, mi querido hermano, está robando y viene a la escritura y es exhortado en que no robará, esto empieza a generar un cambio en mí. Esto me redarguye, me exhorta. Si de pronto usted, mis amados hermanos, están cometiendo cualquier otro pecado y al venir a la escritura son exhortados, esto, hermanos, renueva nuestro entendimiento y nos transforma al comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y esto comienza a santificarnos. Esto es el propósito de Dios para nuestras vidas. Mis queridos hermanos, cuando la gente quiere un Dios sin ley, lo que realmente quieren es un Dios sin santidad, porque la ley nos revela el carácter santo de Dios. Por eso, si la ley es el reflejo del carácter de Dios, entonces debemos comenzar entendiendo en nuestro estudio de los 10 mandamientos que la ley de Dios no nació en el Sinaí, allá cuando Moisés subió al monte y Dios le dio en tablas de piedra los 10 mandamientos. No, Señor, no comenzó como un accidente en la economía de Dios cuando Moisés descendió del monte. Se define ontológicamente. Entonces, al nosotros entender que la ley revela el carácter santo de Dios, comprendemos, ¿sí?, que no nació en el monte Sinaí cuando Moisés recibe los mandamientos en tablas de piedra, sino desde mucho más antes. Se define ontológicamente del cielo para allá, en esa eternidad desde antes de la creación del mundo. Porque antes de haber tablas de piedra, antes de toda creación, ya había un Dios eterno, un Dios cuyo carácter es santo y es el que se nos revela en la ley. Por eso ahora la ley acompaña toda la historia de la redención. Esa ley que nos revela el carácter o que nos hace visible el carácter del Dios invisible, acompaña toda la historia de la redención. Y antes de avanzar, conviene detenernos un momento en el significado de esta palabra ley, ¿sí? Francisco Lacueva, en su diccionario teológico, nos recuerda que este vocablo procede del latín les o legis y que se ha propuesto varias etimologías. Leer viene de esta palabra legis, de la cual tenemos hoy ley, leer, escoger, ligar, que es igual a atar. En última, ligar, en la opinión de Francisco Lacueva, resulta especialmente significativa porque la ley liga al ser humano con la norma y en último término con Dios mismo. De allí el origen de la palabra religión, que usa el vocablo ley en su sentido más estricto como una norma moral del ser humano. Es decir, que esta palabra religión, del latín religios, formada con el prefijo que indica intensidad re, y el vocablo para ligar o amarrar, ligare, y el sufijo de acción y efecto ion. Entonces religión significa algo así como la acción y el efecto de ligar fuertemente el ser humano a Dios. Y esto por medio de la ley nos liga a Dios y nos liga a su carácter santo. Por eso no podemos estar diciendo que Dios, el Dios que se revela en la Escritura, es nuestro Dios, y cuando las personas nos miran, no ven a Dios. No ven a Dios en nosotros. No lo ven. Por eso a veces algunos pastores cuando visitan les es tan difícil porque llegan a la tienda y dicen, buenos hermanos, disculpe, por aquí vive una familia que el hermano de la familia es un señor lo más de noble, eso usted le ve el rostro, son lo más de educados. ¿Y el tendero? No. No, tienen unos niños que se portan lo más de bellos, son educados, juiciosos. ¿Entendieron? No, es un señor muy honesto, no.
Pero le muestro una foto y dice, no, eso usted me está hablando de otras personas, esos viven al lado, pero esos no son los que usted estaba escribiendo. Entonces, hermanos, de ahí viene, ¿sí?, el término despectivo de religioso, ¿sí? Ese es un religioso, alguien que profesa decir que está ligado a Dios, reflejando su carácter santo, pero no lo es. Y le digo algo, mi hermano, un verdadero creyente es lo que es en la iglesia, en su trabajo, en su vecindario, en su casa y cuando está a solas. Ese es un verdadero cristiano, que aprende a hacer las cosas no como para agradar al ojo humano, sino al Señor que todo lo ve. Ahí es donde yo le pregunto, ¿es usted un trabajador cristiano? Porque eso no existe, un trabajador cristiano, ¿no? Estamos hablando de alguien que es un verdadero cristiano, que refleja el carácter santo de Dios al observar su ley, y esto lleva a que las personas digan, ese es un trabajador cristiano. ¿Es usted un vecino cristiano? ¿Sí? Hijo, vayan del vecino cristiano. Y así nos identifican. Entonces, mis amados hermanos, veamos dentro de este segundo punto de que la ley que refleja el carácter santo de Dios acompaña toda la historia de la redención. Veamos que esta ley es el diseño original del hombre, que no nació en el Sinaí. La ley acompaña toda la historia de la redención, porque al ser el carácter santo de Dios, no nació en la historia de la economía de Dios con el hombre, sino en su ontología. Y veamos aquí como primero que la ley es el diseño original del hombre aún antes del Sinaí. Hace parte de su constitución. Cuando hablamos de la ley, no debemos comenzar solamente con tablas de piedra. Antes de que existiera una ley escrita en piedra, antes de que Dios formara la piedra en el planeta, ya existía una ley impresa en el diseño del hombre creado por Dios, ligándole con la voluntad de Dios y en último término con Dios mismo. En el estado original del hombre y conforme al propósito de Dios, la ley, es decir, la imagen de Dios en él, en el hombre, se reflejaba con claridad en su conciencia como norma constitutiva de su conducta. Es decir, hermanos, que cuando Dios nos creó en Adán, en la conciencia y en la mente de Adán, ¿sí?, estaba impregnada esta imagen de Dios, la ley. La ley es la imagen viva del carácter santo de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Recuerde, ¿quién eran los gentiles para esta época? Los que no eran del pueblo de Israel, que eran ajenos al pacto de Dios, a sus promesas, a la ciudadanía de Israel. Ellos no comprendían esto. Como un israelita en la época de Pablo, hace casi unos 2000 años, por ahí, encontrar una persona que no conocía la nación de Israel, por ende no conocía el pacto con su Dios, la ley de su Dios, era alguien ajeno. Esa persona, está diciendo el apóstol Pablo por inspiración, que cuando esos gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso, hermanos, aunque una persona sea un campesino, sea un indígena, sea alguien que viene de la montaña, que nunca ha leído un libro, sabe cuando algo es malo y es indebido. Cuando un adolescente que no ha sido instruido en ninguna religión y ve algo indebido, su corazón se le acelera. Nuestra conciencia nos acusa y esto es el testimonio vivo de que nosotros hemos sido criados
con la imagen de Dios impresa en nosotros, que es la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? No es un conjunto de palabras, no, es el carácter santo de Dios revelado en estos mandamientos de la ley. Y están en nosotros. Y consiste en la perfección propia de cada ser. Esa era la perfección que tenía Adán. Él fue creado perfecto, la cúspide de la creación, con la imagen de Dios impresa en él. Dice Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En esto consistía el que Dios creara al hombre e imprimiera en él el sello de su imagen, de su creación, la ley de Dios. Y también veamos, mis hermanos, como segundo, dentro de este segundo punto de que la ley acompaña toda la historia de la redención, veamos como segundo que la ley es el diseño original del hombre aún después de la caída. Después de la caída, la imagen de Dios quedó deteriorada por el pecado. Adán fue creado perfecto, pero Adán, ¿sí?, cayó de ese estado de perfección. Y esa imagen impresa del carácter santo de Dios, que llamamos ley, se hizo borrosa a su propia conciencia. ¿Y no les ha pasado a ustedes muchas veces, quizás, que van a hacer algo que saben que está malo, pero tratan de engañar su propia conciencia? Ay, es que la luz está muy cara. Es que son ladrones. Es que también son abusadores. Es que, no, es que el embalse es de todos. Y yo voy a poner este fraude. Y queremos engañar nuestra propia conciencia. ¿Sí? Porque nuestra propia conciencia, que es la imagen de Dios en nosotros, está impreso su carácter santo y que se nos revela en esa ley. Entonces, como queremos acallarlo, esa ley está borrosa. Por eso Dios nos la dio en tablas de piedra, para que ya que no la podemos ver de aquí para adentro, la veamos de aquí para afuera. Y ni aún así. Después de la caída, la imagen de Dios quedó deteriorada por el pecado. El hombre ya no lee correctamente la voluntad de Dios en su conciencia. Por eso necesita que Dios le revele su voluntad de manera clara, objetiva y externa. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el fin de que Dios haya usado hombres para inspirar su palabra y revelarla de manera escrita? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Este es el todo del hombre, y con este todo del hombre apunta a su razón de ser: vivir delante de Dios conforme al diseño para el cual fue creado. Y al hombre haberse perdido, hoy solo en Cristo esa imagen puede ser restaurada. Entonces Dios creó a Adán, imprimió en él su imagen, el sello de su carácter santo, pero como Adán pecó, ese sello, esa imagen de Dios está de manera borrosa. Y la única manera que el hombre la pueda observar es que Dios nos la haya dado de manera objetiva y externa, revelada en 10 mandamientos. Pero aún así no queremos ver. Y la única forma que nosotros podamos restituir, restaurar esa imagen de Dios que se ha hecho distorsionada por causa del pecado, es por medio de Cristo. Como hemos visto, de su obra, de su vida perfecta, su obra, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, y que nosotros nos apropiemos de esto por fe, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, aquí le está hablando a cristianos, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos.
y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, mire hermano, está hablando de un viejo hombre, en el cual se ha distorsionado la imagen de Dios por causa del pecado. Y nos dice el verso 23, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, porque recuerde que por causa del pecado la mente está cauterizada, ya no puede ver la imagen de Dios en nuestra conciencia. Y os vistáis del nuevo hombre. ¿Cómo debe ser ese nuevo hombre, ya que no somos el viejo hombre? En la semejanza de Dios. ¿Y cuál es la semejanza de Dios? ¿Cómo debemos vernos en la semejanza de Dios? ¿Él roba? ¿Él asesina? ¿Él adultera? ¿Él codicia? No. La única forma de vernos en la semejanza de Dios es en los 10 mandamientos, que nos revela el carácter santo de Dios, el ideal perfecto de Adán, del cual él cayó, que su mente caída ya no lo puede observar, por eso se nos dio de manera escrita. Ha sido creado en la justicia, en la santidad de la verdad. Vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso el mismo Romanos decía que la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que con toda injusticia refrenan la verdad. Debemos tener nosotros cuidado, mis amados hermanos, mucho cuidado. Y en su carta a la iglesia de Colosas, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Colosenses capítulo 3, verso 10, que este hombre es el que se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cuál es el propósito de la redención del ser humano? Que estando caído, sea renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y cuál es la imagen del que lo creó? El que lo creó es Dios. Su imagen es su carácter santo revelado en la ley, que ha sido impreso en el ser humano. ¿Sí ve, hermano, la importancia de los 10 mandamientos? ¿Lo habíamos entendido de esta manera? Y que la ley no aparece como una enemiga del hombre, mis queridos hermanos, sino como un testigo de lo que el hombre perdió a causa del pecado. Lamentablemente, el mal entendimiento de esto que estoy enseñándoles como su pastor, dentro de algunos círculos del evangelicalismo tradicional, han llevado al cristiano a ver la ley como enemigo. Y la ley no es nuestra enemiga, sino es un testigo de lo que hemos perdido por causa del pecado. La ley no aparece como enemigo, sino como testigo y como señal de advertencia que nos confronta con la necesidad de ser restaurados al nuevo hombre, a ese hombre conforme al corazón de Dios, ese hombre conforme a la imagen del que lo creó. Y el checklist está en los 10 mandamientos. Y como tercero, en este punto de que la ley de Dios acompaña todo el plan de redención, miremos ahora cómo esa ley, que es esa expresión misma de la imagen del Creador en nosotros y que nos ata a Él, como lo exponía Francisco Lacueva, como una norma constitutiva del ser humano, fue revelada claramente en el pacto sinaítico, donde Dios la publica externamente como su voluntad moral. ¿Sí ve? Entonces estamos viendo que si recordamos esa película de los 10 mandamientos, no es que Dios dijo, ay, esta gente se me está desenfrenando, no robarás, no. Estamos viendo que dado que el hombre, a causa del pecado en Adán, con una mente cauterizada, no podía ver la imagen de Dios con la que él había sido creado, que se había corrompido, y por eso Dios está en este pacto sinaítico entregándola con claridad en 10 mandamientos. Dice Éxodo capítulo 31, verso 18, en 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, esto no quiere decir, y no voy a ahondar en esto porque no tengo tiempo, de que Dios tiene dedos. Recordemos que Dios es
espíritu. La ley no comienza allí en el Sinaí. Allí es cuando Dios la hace visible y escrita públicamente. Lo que ya procedía de su carácter y ya había estado ligado al diseño original del hombre, ahora es proclamado solemnemente ante el pueblo del pacto, un pueblo que había entrado en pacto con Dios. Por eso las tablas no presentan una ley nueva, sino la voluntad moral de Dios escrita con su propio dedo, dada a Israel como norma santa, justa y buena. Como dice Klaus Budmel, un teólogo, jugaron un papel único en la vida de Israel del antiguo pacto. Estaba en el centro de la ética del Antiguo Testamento, estos 10 mandamientos, y eran el estándar para juzgar todos los actos, eran la base para toda acusación moral y legal. Junto a esta ley moral, Dios también, hermanos, le dio a la nación de Israel diversas leyes judiciales y ceremoniales, pero estas funcionaban como leyes suplementarias, eran consideradas como un segundo código dentro de la vida nacional y cultural de Israel, pero no debían desplazar el lugar central del decálogo. Es decir, que cuando nosotros los cristianos escuchamos la ley de Dios, debe recordar que es un conjunto de 3 leyes. Los 10 mandamientos, Dios les da una ley, que era un conjunto de 3 leyes. Los 10 mandamientos y luego la ley judicial, y también les dio una ley ceremonial, que era la ley que apuntaba al Mesías que iba a venir. Entonces hoy, que ya vino el Mesías, esa ley ceremonial fue cumplida en Jesús. Quedó en desuso. No tenemos nosotros que estar cumpliendo leyes ceremoniales, ni tampoco leyes judiciales de la nación de Israel, porque tenemos nuestras propias leyes. Pero la ley perpetua y eterna es la ley moral, que son los 10 mandamientos. Según un teólogo llamado William J. Dumbrell, dijo lo siguiente: Éxodo mismo distingue entre ambos códigos, al entender que la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, en ese pacto que Dios hizo con la nación de Israel, al convertir una familia en nación, acompaña los 10 mandamientos con leyes judiciales y ceremoniales. Esa ley judicial y ceremonial fue conocida como el segundo código. Éxodo mismo distingue entre ambos códigos. William observa que en el capítulo 20 el decálogo aparece como las palabras pronunciadas directamente por Dios a Israel. Cuando en Éxodo se hablan de los 10 mandamientos, aparecen como las palabras pronunciadas directamente por Dios a Israel. Mientras que en los capítulos 21 al 23, la legislación social es presentada como ordenanzas transmitidas por medio de Moisés, dadas por Dios, pero transmitidas por medio de Moisés, resaltando así esta distinción el carácter primario del decálogo, los 10 mandamientos, y el carácter secundario y aplicativo de las ordenanzas de la ley judicial y ceremonial. Todo este conjunto legal, hermanos, de ley judicial, ceremonial y moral, funcionó como una ley especialmente revelada, que, como dice Gálatas 3:23, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, nos mantuvo en custodia protectora. Estábamos vigilados por este conjunto de 3 leyes hasta que viniera Cristo. Pero como ya Cristo vino, no necesitamos leyes ceremoniales que ordenaban el sacrificio y el ritualismo en adoración, en la esperanza del Mesías que iba a venir. Ya Él vino. Pero los 10 mandamientos, hermanos, es el carácter santo de Dios. Estas leyes nos guardaban, nos señalaba, nos denunciaba y preparaba el camino hacia la promesa que es Cristo. Por ejemplo, la ley moral, ¿sí?, revela quién es Dios y cuál es la voluntad moral para el hombre. Cristo lo obedeció perfectamente. Este es el decálogo, los 10 mandamientos. La ley ceremonial ordenaba el culto, los sacrificios y la pureza ritual de Israel.
anticipando esto la obra redentora del Mesías. Y la ley civil o judicial gobernaba la vida social de Israel como una nación pactual. Les mostraba a ellos principios de justicia, pero su forma nacional era a Israel, no a nosotros. Y como tercero, hermanos, volviendo nuevamente a nuestra lista oficial, Cristo cumple la ley por nosotros y la escribe en nuestros corazones. La reescribe porque ya Adán la tenía, pero el pecado la hizo borrosa. Por eso Dios, en ese pacto que hace con la nación de Israel, se la da en tablas de piedra. ¿Cuál era la promesa del Espíritu Santo? Que ahora la iba a volver a reescribir para que nosotros podamos ser conscientes de que fuimos creados por Dios y que tenemos su imagen, que es su carácter santo, y no robamos, no matamos, ¿sí? No deshonramos padre y madre, etc. Cristo cumple la ley por nosotros y la escribe en nuestros corazones. Después de ver que la ley refleja el carácter de Dios y que acompaña toda la historia de la redención, todo esto nos conduce inevitablemente al clímax de nuestro sermón. Y es cuando el Mesías dice en Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sabe qué es lo triste de este error, hermanos? Que las iglesias evangélicas de hoy dicen que los 10 mandamientos están abrogados. Pero sí quieren seguir cumpliendo lo que sí está abrogado, que son las leyes ceremoniales, y quieren estar celebrando ritualismos, quieren estar celebrando fiestas que fueron dadas dentro de la ley ceremonial a la nación pactual de Israel. Entonces, ¿sí ve esta incoherencia, mis amados hermanos? La ley moral, que es el decálogo, que son los 10 mandamientos, que es la imagen impresa de Dios en el corazón del hombre, ¿la quieren abrogar? Pero lo que sí está abrogado, lo quieren cumplir. Qué error, ¿verdad? Entonces, hermanos, hablando de la ley, ya no en su conjunto de 3 leyes, sino de la ley moral, que es el decálogo, que son los 10 mandamientos, debemos entender que Cristo no vino a abrogarla. Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla, ya que el ser humano no la pudo cumplir y quedó condenado al infierno. Él vino a cumplirla en su vida perfecta y luego ir a la cruz en nuestro lugar y pagar por nuestro pecado, que fue errar al blanco de esa ley, de observarla, de vivirla como criaturas de Dios. Él lo logró por nosotros. Esta declaración no nos permite hablar de la ley, hermanos, como un sistema aislado del plan de redención, sino como una realidad que encuentra su cumplimiento pleno en el Hijo de Dios. Él mismo, después de resucitar, miren lo que dijo, Lucas capítulo 24, verso 44, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Su declaración no nos permite hablar de la ley como un sistema aislado. Encontraba su dirección y su cumplimiento en él. La ley encontraba su plena dirección y cumplimiento en la persona de Jesucristo. Porque recuerden que la ley es la imagen de Dios. La ley revela el carácter santo de Dios. ¿Y qué es Cristo? ¿Qué dice la Escritura? La imagen viva de Dios es Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Él es la justicia de Dios. Él es la única forma humana de decírsenos Dios, es en Jesucristo. Por eso la ley encontraba su dirección y su cumplimiento en Él. Por eso Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Él vino a cumplirla, ya que nosotros no pudimos, y luego ir a la cruz a pagar el pecado, que fue no poder cumplirla, para luego darnos vida en Él. Y unidos a Él, volver a ser restaurados, esa imagen de Dios en nosotros. Y el que robaba, ya no roba más. El que decía mentiras, ya no dice mentiras. Por eso yo los invito, hermanos, examínense. ¿Es la mentira parte de su diario vivir?
Mira, hay personas que se acostumbran a decir mentiras y a veces hasta en maneras van a dar los vueltos y tienen una moneda y por la pereza de coger la moneda, ay, no, no tengo sencillo. Y sí tiene moneda. A veces es la pereza, a veces es la distracción o a veces es que en realidad es la esencia de su interior. Hijos del padre de mentira, porque no nos ha resplandecido la luz de la verdad y no hemos venido a Cristo. Debemos pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a ser verdaderos hijos de Dios en toda verdad. Cristo vino y cumplió el mandamiento. Él no pecó, Él no erró en el blanco y pagó muriendo por nosotros. Y nos ha unido a Él, no para que sigamos violando la ley, sino para que la entendamos que es la imagen impresa de Dios en nosotros. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Usted tiene hijos? ¿Usted tiene cónyuge, su esposo o su esposa? Y la pregunta es, ¿qué ven ellos en usted y en mí? ¿La imagen de Dios que no miente o un mentiroso? Y tiene que decir, ay papi, usted sí es mentiroso. Y eso que va a la iglesia. De pronto así el niño. El cónyuge es tan mentirosa. Eso que va a la iglesia. ¿Qué ven las personas en nosotros, hermanos? ¿Qué están viendo en nosotros? ¿La imagen de Dios? ¿O tendrá que ser como Jesús le dijo a los religiosos? Vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es un adúltero, un homicida, un violador de los 10 mandamientos. Entonces, levanten la mano los hijos del... No, mentira, hermanos. No es justo ni a uno. Todos somos pecadores, pero debemos venir a Cristo y rogarle gracia para el oportuno socorro. Y que pueda esa obra de redención cobrar vida en nosotros. Y que podamos decir gracias a Dios porque el que robaba ya no roba más. Porque aquí puede haber ese fariseo diciendo, Dios, yo no robo, yo no miento, yo no. O tal vez la actitud del publicano, Señor, sé propicio a mi pecado. Y yo creo que esa es la que me corresponde a mí y a ustedes. Sé propicio a mi pecador. Ayúdame, Señor. Mis queridos hermanos, la ley encuentra su dirección y su cumplimiento en él. Como dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero ¿sabe que esto lo leemos? Es como que la ley fue destruida. No, la finalidad de la ley es Cristo. El fin de su curso de conducción es el pase. ¿Quiere decir que vamos a destruir lo que aprendimos en la construcción, en la conducción? No, es la finalidad. La finalidad de la ley es Cristo. Él es la imagen de Dios. La ley nos muestra la imagen de Dios impresa en nosotros para justicia a todo aquel que cree. Y aquí, hermanos queridos, en este tercer punto de que Cristo cumple la ley por nosotros y la escribe en nuestros corazones, ya hemos visto que la ley refleja el carácter santo de Dios, que la ley acompaña la historia de la redención, ¿sí? Y que Cristo cumple la ley por nosotros y la escribe en nuestros corazones. Entendamos aquí que Cristo cumplió la ley por nosotros. Pero no para que sigamos nosotros no cumpliéndola, sino que como no pudimos en Adán, Él sí la cumplió para ahora darnos su justicia. Él no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Y aquí es el malentendido de muchos, ¿no? Ah, pero entonces, pastor, ¿puedo celebrar la Hanukkah? ¿Puedo, si usted se quiere desnucar, que puedo celebrarla? No, hermanos, estamos hablando de la ley moral de Dios. Recordemos, en la relación pactual de Dios con la nación de Israel, esa ley moral fue acompañada con un segundo código, una ley ceremonial que apuntaba al ritualismo de la venida de Cristo y una ley judicial. Al venir Cristo, ya no hablamos de ley ceremonial. Estamos aquí hablando de los 10 mandamientos, de la ley moral.
Él no vino a destruir la ley. Esa ley ceremonial ya quedó cumplida. No la necesitamos, hermanos. Un ejemplo, si dice esto, o sale un edicto, no es un ejemplo, tal vez no sea muy bueno, pero dice, el IDEAN dice que van a haber 3 meses de lluvia con granizo. Es obligatorio que todos salgan a la calle con cascos por 3 meses. Se firma el edicto. Al cumplirse los 3 meses, usted se quita el casco ya. No hay ley. No hay ninguna ley que lo afecte. Ya cumplió su finalidad. Y si usted ve a alguien con casco, usted dice, pobrecito, no conoce la ley. Entonces, hay que entender que la ley ceremonial ya no hay que hablarla aquí. Era la ley que regulaba los sacrificios del sacerdote, que tomaba el cordero, la estaca, el derramamiento de sangre, que eran sombras de la realidad que iba a venir en Cristo. La ley judicial que tenía la nación de Israel todavía la tienen ellos allá. Nosotros tenemos nuestra propia ley judicial y pues sería pecado y delito no cumplirla. Estamos hablando de los 10 mandamientos, la ley moral y eterna de Dios, la revelación de su imagen, que hizo parte, que es la norma constitutiva del ser humano, la imagen de Dios en nosotros, que quedó borrada por el pecado. Cristo cumplió la ley por nosotros. Él no vino a destruirla, sino a cumplirla. No vino a rebajar la santidad de Dios, sino a revelar su verdadero sentido, a restaurar al hombre para que vuelva a caminar con Dios. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si Cristo no cumplió la ley, vano es estar nosotros aquí. ¿Y sabe qué es lo triste? Que es lo que el mundo quiere hacer, lo que la filosofía quiere hacer, lo que los ateos quieren hacer creer de que Cristo pecó en la ley. Personas que quieren sostener, no, Cristo robó, Cristo no cumplió el día de reposo, Cristo adulteró, no podemos aceptarlo, hermanos, porque Cristo es santo, Él es la santidad de Dios que tomó forma de un ser humano. Por eso dice Hebreos que Él fue tentado en todo como nosotros, pero Él nunca pecó. Por eso Él se puede compadecer de nosotros, porque Él entiende la fuerza de la tentación. Pero Él no pecó, nosotros sí. Y Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él cumplió la ley, hermanos. Cristo no pecó. Si usted acepta que Cristo pecó, Él no era el cordero sin mancha para morir y derramar su sangre para limpiarnos. Él fue sin mancha. Y por Él hemos sido adoptados. Cristo, mis hermanos, obedeció donde Adán cayó. Cristo cumplió donde Israel fracasó. Cristo cargó la condena que nosotros merecíamos. La ley exigía obediencia perfecta. Cristo obedeció perfectamente. La ley denunciaba el pecado. Cristo trajo la justicia. La ley pronunciaba condena sobre el transgresor. Cristo cargó esa condena en la cruz. Y es así, mis hermanos, que Cristo cumple la ley por nosotros. En su vida misma, Él obedeciéndola, y en su muerte llevando la maldición que la ley pronunciaba sobre nuestros pecados. ¿Y qué es el pecado? Errar al blanco de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Y como segundo, en este ítem vemos que Cristo escribe la ley en nosotros. Cristo, hermano, no solo nos libra de la condenación de la ley, también restaura en nosotros el propósito de la ley. ¿Qué es la ley? La imagen del carácter santo de Dios. Esa ley se borró en nosotros a causa del pecado, ya lo he dicho varias veces. La promesa del nuevo pacto, vamos a ver, no es que Dios quitaría su ley, sino que la pondría en la mente y la escribiría en el corazón de su pueblo. Mire lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Cuando viniera el Mesías prometido, daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. ¿A quién está diciendo Dios esto? A través del profeta Jeremías. Al pueblo, ¿sí? Que viene de Adán, que tenía la ley de Dios, la imagen del carácter santo de Dios en su mente y en su corazón, pero a causa del pecado quedó borrosa, y Dios se las dio a través de tablas de piedra para que pudieran observarla de manera externa, ya que no podían interna, ¿no? Y es ahí donde recuerdo ese dicho que dice, no, nosotros somos, los ojos son buenos para ver para afuera, pero no para adentro, a nuestra conciencia, a nuestro pecado, a nuestros errores. Y por eso se nos da la ley, para que la miráramos hacia afuera y pudiéramos recordar esa imagen del carácter santo de Dios impreso en nosotros, del que hemos caído, del que nos hemos alejado. Y la promesa es que cuando venga el Espíritu Santo, Él dará esa ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón. Esa ley que nos condena o nos aprueba. No creo que ninguno de los que estamos aquí estemos en ese nivel tan bajo, de una mente tan cauterizada, que estén haciendo lo malo y no estén sintiendo el Espíritu Santo recordándoles el carácter santo de Dios, que esto no está bien. Y si estás así, estás en un nivel muy bajo, y pido a Dios tenga misericordia de su alma. En el nuevo pacto, Dios no borra su ley, cambia el lugar donde la escribe, ya no solamente en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, si mientras algo aquí estaba, un ejemplo, no soy bueno para los ejemplos hoy, pero usted tiene algo malo en su vejiga, y entonces mientras se recupera le van a poner aquí una bolsita y una sondita para que la orina, ¿sí? Pero ya que usted se recuperó, ay, no, es que a mí me gustó la bolsa, me dejan sentar en el bus, me dan en la silla, me atienden de primero, yo me quedo con no, ya no necesita la bolsa, ¿sí? Ya no la necesita. Se fracturó el brazo, lo enyesaron, ya no necesita el yeso. Como la nación de Israel, los descendientes de Adán, a causa del pecado, no podían ver la ley en su interior, esa imagen impresa de Dios se les dio externamente. La promesa es que cuando venga el Espíritu Santo, ¿sí?, Dios va a volver a reescribirla en el corazón y en nuestra mente. Ya no necesitamos la externa. Los cultos religiosos judíos hacen que las personas se peguen en unas cajitas de cuero, con correitas de cuero, porciones de la ley aquí, y se las amarran. Y luego en todo el brazo. Ya no necesitamos eso, porque el Espíritu Santo nos las está recordando. Y cuando estamos haciendo lo indebido, nos recuerda que somos hijos de Dios y que Cristo no murió en la cruz para que nosotros estemos pecando, sino para que reflejemos el carácter santo de Dios a todos en orden. A mí mismo, a mi familia, a mis vecinos, a mi núcleo laboral y a la sociedad en general. Dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y entonces, mis amados hermanos, habiendo entendido la ley como el reflejo del carácter santo de Dios, ya usted sabe, ¿no? Cuando hablen de los 10, ¿qué son los 10 mandamientos? Un conjunto de 10 normas. No, es el reflejo del carácter santo de Dios, con el que fuimos creados, pero a causa del pecado estamos desperfectos. Segundo, la ley acompaña toda la historia de la redención. Y tercero, Cristo cumple la ley por nosotros y la escribe nuevamente en nuestros corazones. Veamos como último que la ley es resumida en amor. Pero recuerden siempre, un amor objetivo. No permitimos en ningún momento que se hagan injusticias y pecado en nombre del amor. La ley resumida en amor por Dios y por el prójimo. Mateo capítulo 22, verso 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos, hermanos, que cuando Jesús resume la ley en amor a Dios y al prójimo, no está reduciendo la ley ni eliminándola. Más bien está mostrando su corazón, que el amor es la raíz viva de la que brota toda obediencia verdadera. Sin él, los mandamientos son solo hojas secas. Y quiero aquí compartirles, hermanos, una lectura del pastor Richard Barcelos que veo conveniente para reforzar este tema en sus corazones. Dijo él, a mediados del siglo XX, un movimiento entre los círculos académicos buscó reemplazar la ley en la vida cristiana por el amor. ¿Sí? Cristo está diciendo que la ley, ¿sí?, se refleja en el amor, porque el amor no hace nada indebido. Pero un círculo académico buscó reemplazar la ley en la vida cristiana por el amor. La ley bíblica fue desechada de la ética cristiana y reemplazada por un concepto nebuloso de amor definido por uno mismo, ¿no? Uno mismo es el que define sus propias reglas. De acuerdo con esta perspectiva, el corazón se convierte en ley para sí mismo. John Murray, citado aquí por Richard Barcelos, un gran teólogo reformado del siglo XX, declaró, en su insistencia sobre el amor, estos modernos académicos han puesto el amor en oposición a la ley. ¿Sí? Tenemos que recordarles con un énfasis equilibrado que el amor es el cumplimiento de la ley. No es el amor en oposición a la ley, sino el amor cumpliendo la ley. Lo que los apóstoles modernos del amor realmente quieren decir es todo lo opuesto a esto. Ellos se refieren a que el amor cumple sus propios edictos, que el amor no solo cumple, sino que también es la ley cumplida, que el amor es un ente autónomo que se instruye y dirige a sí mismo, que no solo impulsa a hacer lo correcto, sino que también nos dice qué es lo correcto. Murray tiene razón. En la Biblia el amor cumple la ley, no la evita. Porque por eso tenemos iglesias evangélicas que desecharon los 10 mandamientos y se han dedicado a todo es amor. Y un amor sobreactuado, hipócrita, porque el amor no hace nada indebido. ¿Y qué sé que es lo indebido? Si he desechado la ley de Dios, que es la revelación del carácter santo de Dios, con el cual hemos sido creados y que a causa de la caída ha sido borrado de nuestra mente y por eso actuamos de manera pecaminosa y aberrante. Sí, hermanos, como una mente olvidadiza a causa de la caída tiene que venir constantemente a las Escrituras a recordarnos en casuística, en historias reales y en vivencia los 10 mandamientos. Romanos capítulo 13, verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Simple. Si amar es no hacer daño, cumplir la ley es amor, porque la ley nos está llevando a no hacer mal a nadie. Recuerde que son dos tablas, una tabla mandamientos hacia Dios y otra tabla mandamientos hacia el prójimo. Cuando cumplimos la ley no hacemos daño a Dios ni al prójimo. De forma similar, segunda de Juan capítulo 1 verso 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. O sea, el amor no desecha los mandamientos, anda en los mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Sí, hermanos, no hay ninguna dicotomía entre la ley y el amor en la Biblia. No son enemigos, dice Richard Barcelos, sino amigos. El problema entre nosotros y la ley no es que la ley no sea amor. El problema reside en nosotros. Nosotros no amamos como debemos amar. Un amor que te dice, yo te amo, pero tengamos relaciones ahora. Es amor.
El amor que infringe la ley no es amor verdadero. Así que si una persona te está manipulando que hagas algo indebido por amor, entiéndalo hoy que no es amor. Y hoy no tienes una excusa delante de Dios para entender que el amor no hace nada indebido, nada en contra de los mandamientos de Dios. Mire, muchos padres frenan la disciplina a sus hijos porque tienen ideas de educación que yo las respeto, pero hay algo que es muy cierto. Frenar la disciplina en los hijos no es amor, porque el padre que ama, corrige. Y el padre que no corrige, ve a su hijo como un bastardo, ¿sí? Un hijo que tuve con un amante, no tengo autoridad para decirle nada, ni siquiera yo lo crié. ¿Qué caso me va a hacer? Lo que va a hacer es insultarme. Y padres queridos, los niños hay que enseñarles. No es una respuesta. Disciplinar es amor. Debemos tener mucho cuidado con esto. Conclusión, mis amados hermanos. Así la ley, entendemos, no es nuestra condena, porque ya Cristo cargó la condena. Pero tampoco queda fuera de nosotros como una norma fría y distante. En el nuevo pacto, Dios la escribe en el corazón por su Espíritu Santo, y cuando esa ley es escrita en el corazón, comienzan a tomar la forma del amor verdadero. Un amor por Dios y un amor por el prójimo. El amor no destruye la ley. El amor es la ley respirando en el corazón de los redimidos. Esto es la ley de Dios, la imagen misma de la santidad de Dios impresa en nuestros corazones.